1 Corintios capítulo 2 dice así. El título de este mensaje en 1 Corintios capítulo 2 dice: Pablo y su mensaje de sabiduría. Amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Un punto muy importante iniciando este capítulo 2. Pablo está diciendo que cuando él fue a visitar a los corintios, él no se fue con palabras impresionantes, con palabras destacadas, con palabras cultas, con palabras trabajadas. Ojo, no estoy diciendo que tú no debas tener palabras cultas. Si eres una persona que lee, que se informa, pues tu lenguaje va a ser fluido. Siempre lo he dicho. Es imposible no hablar palabras a veces técnicas cuando uno lee y lee y lee. Pero Pablo, a pesar de todo lo que él poseía en sabiduría y en conocimiento, él prefirió, dice la Escritura, no ir a visitarlos con una palabra que los impresionara, con un concepto diferente a lo que en realidad significaba el Evangelio. Entonces, él utilizó, dice, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo. Y es que a veces, cuando nosotros nos concentramos en lo que vamos a decir, nos olvidamos de quién es importante dentro de nuestras palabras, de nuestra predicación. Yo no estoy en contra de la preparación, nunca lo estaré. Yo creo que Dios es un Dios de orden y en el orden se encuentra la preparación. Sin embargo, cuando se trata de hablar de Jesús, hay muchas cosas que debemos tomar por basura. Pablo también lo dijo. Yo todo esto lo tomo por basura con tal de ganar a Cristo, con tal de vivir con Cristo, con tal de conocer a Cristo. Cristo va por encima de todo lo que tú puedas poseer y lo que yo pueda poseer. Hay libros que nos informan, pero la Biblia es la única palabra que nos transforma. Yo puedo saber un montón de cosas, pero si no conozco a Jesús, no hará un efecto, mis palabras no harán un efecto en la gente que me escucha. No sé si me dejo entender. Pablo tenía una misión y era contar acerca del plan secreto de Dios. El plan secreto de Dios siempre fue Jesús. ¿Ok? Siempre fue Jesús. Los judíos no sabían ni conocían quién era Jesús. En verdad, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús en realidad? Ellos simplemente sabían que Jesús era hijo de un carpintero y que también él era un carpintero. Pero no conocían más. Creían que era un buen maestro, le llamaron rabino, pero de ahí no pasaron. Jesús era más que un rabino, más que un carpintero. Él era el Hijo de Dios, quien vino a morir por nosotros. Pero ellos no lo conocían. Estaba escondido ese secreto. Y Jesús se reveló a sus discípulos. Los discípulos conocieron poco a poco, ojo, porque en cada milagro que Jesús hacía, ellos meditaban de la persona de Jesús. Ellos se quedaban asombrados cuando los vientos le obedecían a Jesús. Cuando hubo la multiplicación de los panes y los peces, ¿quién es este hombre? No, porque uno es fácil de leer
algo y decir, claro, Jesús, ¿no? Pero si tú hubieras vivido en ese tiempo, te hubiera sido sencillo creer que Jesús era el Hijo de Dios, que era Dios, literalmente el que creó todo el mundo. Pero Jesús se reveló a sus discípulos y a las finales sí creyeron que Jesús era Dios, ¿no? Porque Jesús es Dios. Pero todo esto estaba escondido y Pablo tenía la misión de revelar quién era Cristo, al igual que la tenemos nosotros. Nosotros como cristianos debemos de ocuparnos en revelar quién es Jesús en verdad. Jesús no es un hombre que murió simplemente, ni fue la inspiración de guionistas para que hicieran películas bonitas en Semana Santa, o para que le reces y le pidas cosas. Jesús es el Salvador y ese es el plan secreto de Dios. Pablo decía, yo voy a olvidarme de todo, voy a despreciar todo para simplemente concentrarme en Jesús, porque de allí parte la sabiduría que tengo. Verso 3, me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Esta era la actitud de Pablo, y él no estaba tratando de demostrar una falsa humildad, y es que en realidad cuando uno reconoce que no es nada delante de Dios, a veces ocurre ese tipo de cosas. El orgullo es muy terrible. El orgullo es como un cáncer, hermano, porque a veces uno llega a conocer tantas cosas que te vuelves así, fanfarrón, hablas y no permites que Cristo sea glorificado, y quien se glorifica eres tú, porque la gente ve la excelencia en tus palabras, la excelencia en tu forma de interpretar algo, y quizás sí, esté bien que lo hagas, pero cuando la gente se desenfoca de Jesús para verte a ti y alabarte a ti, estás haciendo un mal trabajo, y la gente no te tiene que seguir a ti. La gente no tiene que seguir tus conocimientos ni tus interpretaciones, tiene que seguir a Jesús. La gente al momento de escucharte debe de tener el sentir de ser como Jesús. Pero él decía, yo me acerco a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y dice verso 4, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. Miren esto, voy a seguir leyendo para cerrar. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Miren esto. A veces existen prédicas súper buenas que uno dice, pero jamás llegará a ese nivel, ¿no? Un nivel tan guau, algo sorprendente. Entonces uno, cuando se fija en la excelencia de cómo se habló algo, empieza a descuidar lo esencial. Lo esencial no es impresionar a nadie, lo esencial aquí del mensaje del Evangelio es presentar a Jesús. Y Jesús era tan sencillo cuando hablaba. Si tú lees los Evangelios, Jesús presentaba el mensaje de vida eterna tanto así, con tanta facilidad, que tanto así que los niños se acercaban a él. Jesús era sencillo. A veces para decir algo profundo no se necesita utilizar palabras técnicas, hermano. Simplemente se necesita la sencillez de Jesús. La sencillez en tus palabras hablan más de ti que un gran discurso. La sencillez en tus palabras. Si logras que un niño comprenda lo que tú hablas, has cumplido tu meta. Pablo decía, yo solamente confío en el poder del Espíritu Santo. Yo no estoy
acaba diciendo de que tú no tienes que prepararte. Tú tienes que prepararte. Perdón. Tú tienes que prepararte porque Dios utilizará tu conocimiento, utilizará lo que lees en la Biblia para poder glorificarse, ¿no? Pero cuando uno le da la oportunidad al Señor de que Él ponga las palabras en tu boca, tú simplemente te quedas admirado de lo que Él hace. ¿Ok? Confiar solamente en el poder del Espíritu Santo es seguir el ejemplo que Pablo utilizó para ganar a tanta gente. ¿Tú te has preguntado cómo es que Pablo llegó a tantas personas, a tantos países? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Un solo hombre? Es que Pablo se quitó ese orgullo que él, en muchas de sus cartas vemos que él luchaba con el orgullo, pero se despojó de todo eso y empezó a confiar en el poder del Espíritu Santo. Porque cuando tú confías en el poder del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien te glorifica. Y cuando tú ves, hay muchas personas que están siendo impactadas por el Espíritu Santo, no por ti, por el Espíritu Santo. De eso se trata el Evangelio, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora vive con nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Los discípulos quedaron así todos tristes. ¿Es en serio? ¿Cómo es que te vas a ir, Jesús? Sí, pero no los dejaré huérfanos, dijo Cristo. Yo les mandaré a ustedes el Espíritu Santo. Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Jesús vive ahora en nosotros a través del Espíritu Santo. Dice la Escritura: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ¿cómo Cristo va a vivir en ti? A través del Espíritu Santo, porque cuando tú te conviertes, el Espíritu Santo viene a tu corazón y ahora Cristo vive en ti. Bueno, el Espíritu Santo es quien hace la obra en el corazón humano y hace que nosotros podamos conocer a Jesús y podamos glorificar a Jesús. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Miren, cuando una persona deja de confiar en la sabiduría del mundo, le das pase a lo que Dios tiene que hacer. ¿Sí? Cuando tú dices: es que, Señor, yo sé esto, utilízalo, pero tú hazlo. Aquí está todo lo que conozco, aquí están todos mis talentos, tú hazlo. Confiar en el poder de Dios es tener el éxito asegurado. El éxito en el ministerio, el éxito en tu negocio, el éxito en todo lo que tú quieras emprender o lo que has emprendido. Cuando tú confías en el poder de Dios, verás la gloria de Dios. Confía en tu poder, en tu conocimiento, confía y verás que vas a fracasar. Cuando tú confías en lo que sabes, simplemente no llegas muy lejos, te estancas. Confía en el poder de Dios y muchos caminos se te abrirán. Los cielos se abrirán a tu favor. Pero eso solamente ocurre cuando tú confías en el poder de Dios. Verso 6. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, y ojo con esto porque va a parecer como que algo contrario, como que estuviera contradiciendo, pero no es así. Mira lo que dice: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, punto clave, si hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Ahora, Pablo dice: cuando estoy con creyentes maduros. Creyentes maduros. ¿Cómo así? ¿Qué es un creyente maduro? Mira, yo he escuchado por tanto tiempo que la madurez es esto y lo otro, no voy a decir todos los conceptos,
Pero la gente te cataloga como maduro cuando aprendes a controlar emociones, cuando tienes una casa, cuando tienes un trabajo, cuando, qué sé yo, cuando tienes responsabilidades, cuando tienes esposa, esposo. Y la gente dice, no, esa persona ha madurado porque ahora tiene esto, porque ahora tiene responsabilidades y bla, 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 bla. Y uno puede decir, sí, esa persona es una persona madura. Pero ¿qué es en sí un creyente maduro? Un creyente maduro es una persona que ha aprendido a depender de Dios. ¿Ok? Primer punto. Un creyente maduro, es una persona que ha aprendido a depender de Dios. Que ya no necesita necesariamente a un predicador, a un pastor que le esté orando. Ojo, no me malentiendan, no es que no necesitemos prédicas de pastores ni que el pastor nos ore ni nada. Claro que es bueno, pero un creyente maduro ha aprendido a depender completamente de Dios. Dios le habla a esa persona personalmente. Dios le da experiencia, Dios le explica la palabra también a él. Cuando una persona no es madura, tiene dependencia de otra gente, ¿sí? Una persona madura espiritualmente sabe lo que tiene. Si tú eres un creyente maduro, sabes que portas el poder del Espíritu Santo. Si tú eres un creyente maduro, sabes que Dios puede hablarte tanto a ti como al predicador, como al pastor. Porque Dios no hace sección de personas, Dios no tiene favoritos, Dios no tiene aquí a su creyente de más alto rango y de menos rango. No. Pero una persona madura es una persona que despertó, así como cuando tú creciste, ¿verdad? De pronto dejaste las cosas de niño y empiezas a hacer cosas de adulto. Ahora ya tu mamá no te da de comer, ahora tú comes solo. Cuando tú eres una persona madura, empiezas a alimentarte con alimento sólido, ya dejas de ser un niño. Y ahora lo que antes para ti era un manjar, ahora lo ves como comida de niño y quieres conocer cosas profundas de Dios, ¿sí? Cosas que te abran un entendimiento de quién es Cristo. Una persona madura despertó y dice, caramba, hay algo más de todo lo que he aprendido. Hay algo más de todo lo que aprendí. Y ahora necesito que Dios trate con mi vida y que Él me revele su palabra. Una persona madura empieza a alimentar su vida espiritual con la palabra. Y ya necesita escuchar mensajes más sólidos, más profundos. ¿Sí? Ahora miren, porque parece un contraste con lo que estaba diciendo de que mensajes sencillos y todo, pero miren, ahora les explico. Dice, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, ¿ok? Pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Miren, leer esta última parte nos traslada a algo tan misterioso, o sea, el plan de Dios aún antes de que comenzara el mundo. Imagínate tú pensar, o sea, Dios predestinó todas las cosas. ¿Cómo así? Y ahora tú te vas a investigar, lees comentarios, lees libros, ahora, Señor, ¿qué es esto? Porque encuentro versículos que me hablan de que tú, antes de que fundaras el mundo, ya tenías todo listo y preparado. ¿Cómo así, Señor? Y empiezas a profundizar. Ya no estás cavando simplemente, no estás simplemente con los mensajes que tú escuchas normal en una iglesia, sino que ahora te vas más profundo en los misterios de Dios y conoces cosas impresionantes en la sabiduría de Dios. Ojo, no estoy hablando de tecnicismos, no estoy hablando de palabras grandilocuentes, no.
Estamos hablando de palabras espirituales, palabras que alimentan el espíritu. No sé si me estoy dejando entender. Pero cuando hablamos de la sabiduría de Dios, empezamos a hablar misterios de Dios, misterios escondidos. Y ya eso depende de cada uno, de cómo se trata Dios con nosotros. Dios puede tratar con nosotros a través de una lectura de un libro, a través de una prédica, de un predicador que quizás no es tan famoso, pero cada vez que habla, tú sales bendecido. A veces tú puedes salir más bendecido de una persona que ni siquiera es conocida, no tiene muchos likes, no tiene nada, pero cuando tú lo escuchas a esa persona te llena, porque está hablando misterios. La sabiduría que portaba Pablo era una sabiduría que no podía darles, o sea, no es que no podía, él conocía a la gente que lo escuchaba, y en algunas oportunidades Pablo decía, aún son niños, son bebés espirituales, no puedo darles de comer alimentos sólidos porque todavía son niños, necesitan leche espiritual, y todos somos niños, todos llegamos, ¿verdad?, al Evangelio con esas actitudes de que tienen que enseñarnos esto y las cosas comunes que ya conocemos ahora, ¿no? Y poco a poco uno va creciendo, no se puede quedar como niño, uno tiene que ir aprendiendo cosas más fuertes. Solo que a veces no podemos identificar o no sabemos identificar quiénes están en ese nivel. Hasta suena un poco raro el nivel, ¿no? El nivel espiritual de la gente. ¿Cómo darnos cuenta que alguien tiene un nivel espiritual más avanzado? Bueno, fácilmente. Sus palabras, cada vez que habla algo de Dios, tiene sentido y tiene riqueza. ¿Sí? Y a veces, mira, ni en las escuelas ocurre, pero a veces estamos en un lugar en donde la misma palabra que habla alguien, ¿no?, un predicador, un pastor, se le da a gente madura y a gente que es niña espiritualmente. Entonces la persona madura quiere conocer cosas más fuertes, mientras que el niño espiritual está escuchando cosas que en su nivel, en su etapa de niño espiritual, pues se siente cómodo y se siente bien. No me dejo mentir, aquí las personas que de pronto dicen, no es que esté mal el que está predicando, la que está predicando, pero quisiera algo más fuerte, quiero un plato mejor de lo que estoy escuchando. Ya lo escuché y creo que no se trata de despreciar lo que Dios quiere decir, sino es que esa persona está en sexto de primaria cuando debería estar escuchando cosas de tercero o cuarto de secundaria. Me dejo entender. Y eso no quiere decir que te estés creyendo en súper espiritual, es que tu vida espiritual ahora quiere o requiere de conocimientos profundos del Espíritu Santo a través de alguien. Ahora, a veces muchas personas dejan de escuchar a su pastor o a quien les predica y empiezan a buscar ellos la dirección del Espíritu Santo. A las finales hay pastores que han sido llamados para poder formar a gente y luego dejar que ellos se eduquen con el Espíritu Santo, y que llegue otro de repente y que ese otro le enseñe cosas que el pastor primerizo pues no le pudo enseñar. A las finales Dios hace como quiere, ¿verdad? Entonces, bueno, ya no quiero quedarme allí para avanzar. Dice, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Todas las personas podemos acercarnos a Dios. Todas las personas tenemos acceso a Dios, solo a través de Jesús, su Hijo. Pero una cosa es
conocer a Dios. Ojo con lo que voy a decirte. Una cosa es conocer a Dios, escuchar de Él, tener la intención de querer saber de Él. Y otra muy distinta, amar a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Miren, les voy a lanzar algo ahorita. En la Escritura, si no me equivoco que es en Gálatas, dice: el que no ama a nuestro Señor Jesucristo sea anatema. ¿Qué significa anatema? Bueno, es una palabra muy fuerte. Anatema significa maldito. ¿Cómo así, Juan? ¿Cómo es que quien no ama a Jesús es maldito? Porque yo no conozco a ningún cristiano que no ame a Jesús. Para que tú ames a Jesús tienes que ser cristiano. Pero si no amas a Jesús es porque no has conocido a Jesús. Y una persona que no conoce a Jesús vive en maldición. Ojo con esto. Porque una cosa es que te vaya bien en tu trabajo, que te vaya bien en tu empresa o en tu familia, posiblemente. Pero eso no quita que estás bajo una maldición. ¿Qué significa estar maldecido? Es no tener la bendición de Dios, es lo contrario a bendición. Y vivir bajo la bendición de Dios no se trata simplemente, digo simplemente porque la bendición de Dios también tiene que ver con bienes materiales, con éxito familiar, con éxito en muchas cosas. Pero la bendición de Dios es la salvación de tu vida. Es la luz que portas cuando caminas, cuando vas a un lugar. La bendición de Dios es que tengas al Espíritu Santo. Esa es la bendición de Dios. Entonces, una persona que no es bendecida por Dios, entonces está en maldición. ¿Ok? Lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Qué cosas Dios tiene preparado para quienes lo aman? Tiene preparado tesoros escondidos, misterios profundos, revelaciones. Tiene abundancia de sabiduría. Dios tiene preparado muchas cosas para quienes lo aman. Y todos los cristianos aman a Jesús. Y todos los cristianos, si aman a Jesús, entonces son completamente bendecidos. Si son completamente bendecidos, ellos deberían estar expectantes para lo que Dios tiene preparado para ustedes. Si eres cristiano, deberías estar expectante para lo que Dios tiene preparado para ti. Vive cada día expectante de lo que Dios tiene preparado para ti. No despiertes un día y digas: ya, es un día más. Nuevamente tengo que trabajar, nuevamente tengo que traer plata a la casa, nuevamente. No se trata de eso. No vivas así. Esté expectante, por favor. Tienes que ser espectador de todo lo que Dios va a hacer contigo ese día. ¿Qué es lo que Dios hará contigo? No vivas sin expectativa. Una persona cristiana sin expectativa es una persona que no tiene vida, y no aprovechar el tiempo, dice la Escritura, que es considerado pecado. Una persona que no disfruta la vida es una persona que no ha aprendido a estar expectante de Dios. Si tú eres una persona que siempre está esperando algo de Dios, estás honrando la vida que Él ya ha dado. Es injusto despertar y no decirle a Dios: Señor, gracias, que me tienes hoy preparado. Necesito hoy conocerte más. Necesito ver hoy día tu gloria. Necesito saber que estás conmigo, que tu paz está en mí. Necesito valorar el evangelio que me has brindado. Necesito caminar en luz. Caramba. Es que un cristiano vive así. Y si has dejado de vivir así, por favor, preocúpate un poco. Eres un cristiano que necesita estar expectante, porque tú amas a Jesús. Tú amas a Cristo. Verso 10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu.
pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Es a través del Espíritu, con E mayúscula, es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos acceder a los pensamientos de Dios. Mira, tú puedes leer la Biblia, la lees y dices, sí, esto pasó aquí, pasó acá, y la cuentas, ¿no? La narras, que está genial que tú la narres. Pero una cosa es leerlo como narración, y otra cosa es leerlo con revelación. Tú lees y de pronto Dios dice, caramba, aquí hay algo que tienes que ver. Aquí no simplemente es esto, se trata de otra cosa más. Y también de esto. Cuando tú vives en el Espíritu, cuando tú gozas del Espíritu, empiezas a caminar en revelación. Y tú puedes vivir en revelación, porque tienes el Espíritu. El Espíritu dice, investiga todo a fondo. No se queda en la superficie. El Espíritu Santo investiga hasta el fondo y empieza a explicarte cosas tan maravillosas que lo único que puedes hacer es enamorarte de la palabra de Dios. Lo único que puede cautivarte es investigar a fondo la palabra de Dios. El único que te mantiene activo aquí, porque una persona que no vive en revelación lee la Biblia y luego dice, ay, ya leí mi parte de hoy y como que no entiendo. No, es que tienes que leerla con ganas de saber qué Dios quiere decirte hoy. El Espíritu Santo investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Está hablando de nosotros. O sea, nadie puede conocer tu pensamiento, nadie está en tu mente, pero si tu espíritu, tú mismo, sabes que estás pensando. Bueno, hay una comparación entre el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, y Él conoce todo de Dios. O sea, Él nos revela los pensamientos de Dios. ¿Okay? Dice, nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Si nosotros hemos recibido su Espíritu, el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Cuando tú eres consciente de esto, tú no te pierdes ninguna bendición. No te pierdes ninguna bendición. Cuando tú eres consciente de que el Espíritu Santo está para revelarte lo profundo de Dios, tú puedes conocer cosas maravillosas que Él te ha regalado. Hay regalos que tú no sabes que tienes y pides, Señor, quiero esto, quiero lo otro, Señor, no tengo esto, y lo único que le hablas a Dios es lo que careces, lo que no tienes y lo que te falta. Mira que si Él tiene, mira que ella tiene, que por acá. Y no miras lo que Dios te ha regalado. Tienes tantas cosas maravillosas de Dios, pero no profundizas. No permites que el Espíritu Santo te revele lo que Él ya te ha dado. Por ejemplo, con lo que luchamos mucho a veces es, la mayoría, ¿no? Con el carácter, la personalidad, el temperamento. Y una de las peticiones que normalmente le hacemos a Dios es, Señor, dame amor, dame paciencia. Le pides a Dios cosas que no deberías pedirle. Atento a esto. ¿Por qué pedirle a Dios algo que ya tienes? ¿Qué dice la palabra? Los frutos del Espíritu son gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Por qué pedirle al Señor paz si tú tienes ya todas las cosas por medio del Espíritu? Hay cosas que tú tienes, pero es muy distinto que tú fortalezcas eso. Porque las cosas en ti pueden estar
todavía por desarrollar, pero no es que no las tengas, sí las tienes, necesitas desarrollar las cosas. Es como una persona que dice, Señor, quiero cantar, canto desafinado, no tengo voz. ¿Cómo que no tienes voz? Todos tienen voz. Que no hayas desarrollado un talento no quiere decir que no tengas. O sea, tú tienes la misma voz que una persona. Otros nacieron con el talento innato, pues está bien, pero tú puedes desarrollar ese talento. ¿Me dejó entender? Hay cosas que el Señor te ha regalado que tú no sabes y que el Espíritu Santo tiene que sacarte la bendición. Mira esto. Tú lo tienes, deja de pedir eso, deja de pedir ya. Simplemente dime, revélame cómo lo fortalezco, cómo hago que viva en eso, cómo. Cambia esas oraciones, porque hay cosas que el Señor te ha regalado y que esos regalos, mira lo que se viene ahora, esos regalos de Dios son regalos que te promueven. Hay talentos en ti que te diferencian de tantas personas. Eso que tú menosprecias es lo que te va a llevar hacia muchas cosas grandiosas. Quizás tienes defectos y dices, Señor, mira, esto es horrible, pero ¿y en qué eres bueno? ¿En qué eres buena? Es mejor lo que haces bien que lo que haces mal. Deja de mirar tanto tus defectos. Lo que tienes te promueve, lo que Dios ha puesto en ti te promueve, te da estabilidad en muchas cosas. A veces no vivimos estables en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de lo que tenemos de Dios. Cuando somos conscientes, las cosas en nuestra vida que empiezan a cambiar y de pronto dices, ¿por qué no lo conocí antes? No sé, recién lo tengo. No, siempre lo tuviste. Pero recién te das cuenta que yo te lo di, que yo te di la habilidad, la capacidad para hacer esto y lo otro. Despierta, cristiano. Tienes tantas cosas preciosas de Dios. Él no te hizo cristiano para que estés desequipado, para que estés todo sin nada. Eres un cristiano, qué sé yo. No, tú eres un cristiano preparado. Dios te ha dado todas las armas que necesitas para pelear, para salir adelante. Eres un cristiano equipado por Dios. Bueno. 13. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. Nuevamente está diciendo, no es que la sabiduría esté mal. Tú puedes leer, puedes investigar, pero no le des tanto enfoque a la sabiduría humana. Un cristiano vive en la sabiduría espiritual, la sabiduría de Dios. Y si tienes y conoces sabiduría humana, está bien, utilízala para la gloria de Dios, para hacer comparativas, para poder fortalecer algo de repente, porque la gente, en donde vivimos, ellos son científicos, ¿no? Todo lo quieren comprobar con la ciencia, todo lo quieren comprobar con psicología, todo lo quieren probar con libros que no necesariamente son cristianos. Entonces está bien que conozcas cosas, pero no es tu base es el Evangelio de Dios, las palabras espirituales que contiene la palabra, ¿no? Bueno, en cambio hablamos con palabras del Espíritu, en cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Ojo, esto es súper bomba. Esto es una gran bomba. Porque hay cosas que nosotros, los creyentes, necesitamos escuchar, porque sí necesitamos palabra, ¿ok? Necesitamos que alguien nos hable lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nos muestre un poco más de Dios, que nos revele más a Dios. Pero nosotros no necesitamos a alguien que nos hable psicología. ¿Sí? No queremos solamente saber historia. No queremos saber noticias, no queremos saber datos. Nosotros, los creyentes, necesitamos estar ansiosos, ¿no? O necesitamos la palabra de Dios porque estamos ansiosos de la palabra de Dios.
Nosotros los creyentes necesitamos también hablar las palabras que el Espíritu Santo nos da. Y el Espíritu Santo solamente nos da a nosotros la palabra de Dios. Ojo con esto. Sé que puedes discrepar conmigo, pero la palabra de Dios es la única palabra que transforma al ser humano. Tus libros de filosofía y lo que sea que tengas no va a cambiar jamás la mente y el corazón de alguien. Sí, pero es que este consejo que leí me motivó a ser mejor. Sí, a mí también me motivan muchas cosas. Pero la única que me transforma y me da paz y me hace sentir completo es Jesús. El único. Y su palabra es la que me llena, la que me fortalece. No agarro un libro de filosofía para llenarme y fortalecerme. La única palabra que agarro para fortalecer mi vida espiritual es este libro. Y nosotros, para explicar las verdades espirituales, necesitamos utilizar las palabras del Espíritu. ¿Y cuáles son las verdades espirituales? Pues las palabras que están aquí. Tú no puedes ir a una iglesia y empezar a escuchar lo único, ciencia y esto y lo otro. No, nosotros necesitamos las palabras del Espíritu. Y tú necesitas explicar la palabra de Dios. Si quieres alimentar a una persona en su vida espiritual, no tienes que hablarle ciencia. Háblale la palabra. Versículos, textos. Explica la palabra. Olvídate de los datos. Palabra. Puedes utilizar ciertas referencias, pero tu centro es la palabra. La palabra. Puedes leerlo nuevamente. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Tú no puedes explicar las verdades espirituales con tus consejos, con tus referencias. Tienes que explicar las verdades espirituales, con las palabras del Espíritu. Pero las que no son, ahora miren esto, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Esto es fuerte. Esto es fuerte porque está catalogando acá ahora a gente que no es espiritual, ¿no? Está colocando a dos tipos de personas, los espirituales y los que no son espirituales. Entonces, la gente espiritual lo que hace aquí es desear la palabra de Dios. Los que no son espirituales son las personas que no importa lo que escuchen, lo que sea, igual es, solamente me está tratando de ayudar a vivir mejor, de ser cada día una buena persona y bla, 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 bla. Y no les interesa en sí conocer más de Dios. Con lo que les digan están contentos y punto. Y en cambio, el espiritual no, el espiritual dice, pero ¿a qué hora me predica la palabra? Yo quiero palabra, mándame un texto, quiero palabra, mi alma necesita palabra. Dice la Escritura, no solo de pan, de tu hamburguesa, de tu pizza, de tu lo que sea que comas, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Dios? Pues la palabra es el alimento de nuestra alma. Sin esa palabra nosotros nos morimos. Pero los que no son espirituales no les interesa escuchar la palabra. Ellos no tienen vida espiritual, mejor dicho. Las personas que no son espirituales no tienen vida espiritual. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Que es una persona espiritual, es una persona que tiene el Espíritu de Dios morando en su corazón. Entonces, las personas que no son espirituales, ellos no les importa si les predican o no les predican, porque al final para ellos es como si nada. Viven sus vidas normales, pecando, haciendo su vida normal. No necesariamente haciendo cosas malas, sino viviendo su vida normal. Le vale si le hablan la palabra o no, porque a las finales
siempre va a llegar a conclusiones extrañas, porque la palabra le va a sonar ridículo, le va a sonar exagerado, le va a sonar pomposo, le va a decir, ay sí, pero esto es demasiado. Vivo tranquilo, mejor sin la palabra. Me alimento con este psicólogo que habla muy bonito y me enseña a ser mejor. Todo le suena ridículo a la gente que no es espiritual y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales tienen discernimiento espiritual. Ellos conocen si una palabra viene del Espíritu de Dios y si no viene del Espíritu de Dios. Es que hay un indicador en su interior, que es el mismo Espíritu Santo, que les hace entender si algo viene de Dios y si algo no viene. Miren lo que dice: los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas. Evaluar, juzgar, mirar. Esto no me parece tan correcto. A ver qué quiso decir, de repente no lo entendí muy bien. A ver, vamos a escucharlo de nuevo. ¿Qué dijo? Disculpe. A ver, pero la escritura dice lo otro. ¿Por qué contradice esto? ¿Estás correcto? ¿Está todo bien? Hay una evaluación. El espiritual hace eso. La persona que no es espiritual come lo que sea y le viene y le va todo lo que le digan y todo lo cree. El espiritual no, ojo. El espiritual, que ya es una persona madura, empieza a evaluar las cosas. Dice, no, yo he conocido esto de Dios y no creo que sea tan así como lo están diciendo, porque es una persona que evalúa. Así era la iglesia de Berea. Pablo vino con un mensaje que parecía nuevo, ¿no? Dice la escritura que los de Berea empezaron a analizar todo lo que Pablo hablaba y comprobaron de que sí era cierto lo que decía, que se trataba de la escritura. Porque todo lo que tú escuches, si alguien quiere decirte que esto viene de Dios, por favor, tienes que evaluar y tienes que comprobar que algo viene de Dios. Si no, por favor, no lo dijeras, no lo creas, no le digas amén a algo que no viene de Dios. El espiritual hace eso, evalúa, tiene la capacidad de hacerlo. Y eso no quiere decir que anda de criticón, no es criticón, es una persona que es inteligente espiritualmente y que sabe a qué decirle sí. Y también sabe qué decirle, hey, no voy a aplaudir esto. Pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Es una persona que ha llegado a comprender tanto a Dios que la gente que no es espiritual no tiene la capacidad de poder evaluarlos a ellos. Porque, repito, para ellos es locura lo que ellos hablan, lo que ellos piensan, cómo ven la vida, es distinta. Agua y aceite, completamente distinto, no se pueden juntar, no se entienden, no se mezclan, no se puede. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Nadie. Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Conocer a Dios es un mundo grande y rico e inmenso, y de pronto uno querer entender la mente de Cristo, una persona que no es espiritual no lo puede entender y no lo va a comprender, ¿ok? No lo va a comprender, pero la gente que es espiritual sí. ¿Por qué? Puedes entender cosas profundas de Dios. ¿Por qué? Porque tú ahora tienes la mente de Cristo, y esto también es algo muy importante. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, empiezas a tener pensamientos buenos. Ojo, cuando una persona recibe a Jesús, se vuelve cristiano, esa persona en su corazón empieza a desarrollar ciertas cosas de bondad, de justicia en su vida. Quizás no conoce tanta Biblia como una persona que tiene años en el Evangelio, pero parece que en su corazón se estuviera escribiendo las leyes espirituales de Dios, porque así lo dice la Biblia, que en el corazón se empiezan a escribir las leyes de Dios. Y cuando una persona tiene pensamientos buenos, es porque Dios está en él. Y por eso es que se menciona aquí que nosotros podemos comprender las cosas de Dios, la mente de Dios, porque tenemos la mente de Cristo.
Ahora nuestra mentalidad es distinta. Es por eso es que nos comportamos distintos. Por eso es que si pecamos nos sentimos mal. Por eso es que si fallamos corremos a Él. Por eso es que si hacemos algo que está incorrecto, de pronto decimos, pero no debía hacerlo. No está bien, no actué bien. De pronto quieres solucionar las cosas a tu manera y dices, no, ¿cómo vas a solucionar a mi manera? Estas cosas se solucionan con Dios, con la palabra, oración, agarrando la espada del Espíritu y fortalecerme en el poder de su fuerza. Porque ahora empiezas a actuar como Cristo, como actuó Cristo en la tierra. ¿Cómo actuó Él? ¿Cómo actuó? Acuérdate, Él, a pesar de que era Dios, se hizo hombre. Y Él oraba. Ok, Él estudiaba la Biblia. Ok, mira, Él ayunaba. Ok, Él tenía un montón de actitudes de bondad. Él era un personaje que dependía completamente del Padre. Eso es tener la mente de Cristo. Ser como Él, tener sus pensamientos. ¿Cuál era el máximo pensamiento de Cristo en la tierra? Predicar el Evangelio, predicar su mensaje de salvación. Ese era el mensaje, ese era el pensamiento, que tenía Jesús. Hermanos, cuando comprendemos esto, empezamos a abrirnos paso a todo lo que Dios quiere darnos. Quizás hoy hemos aprendido el capítulo 2 y a veces pareciera que, wow, esto es todo, pero no es cierto. Porque estudiar cada capítulo, sea de Corintios, de Romanos, de Hechos, de cualquier libro, es conocer una parte infinita de Dios. Porque Dios es infinito y hay tanto por conocer de Él. Bueno, hoy quise hablar de la palabra de Dios en este capítulo porque sé que es necesario para nosotros. Espero que si ha sido de bendición para tu vida puedas compartirlo. Sí, cierra tus ojos y dile: Cristo, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por hablarme, por enseñarme algo de ti, algo nuevo de ti. Te pido que refresques mi interior y que me enseñes a conocerte, a amarte, a desear más de tu palabra, de alimentarme con tu palabra. Quiero aprender a alimentarme de tu palabra cada vez más. Cristo, perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdona todo lo que he hecho y ayúdame cada día también a ser agradecido. Todos los días tú tienes algo diferente, algo nuevo para mí y quiero vivir agradeciéndote por todo lo que haces. Señor, sáname. Señor, límpiame. Señor, cúrame. Señor, bendíceme. Haz, Señor, de mí alguien bendecido completamente. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí, conectados, la gente que comentó. Que Dios los bendiga. Y una vez más, compartan este mensaje si les ha bendecido. Y nuevamente estaremos por aquí en otra oportunidad. Bye, bendiciones.